¿Pablo o Paulo? ¿Pablo o Paulo? Paolo. Pablo. Joder, vocaliza un poco, amigo. ¿Cómo que bien? ¿Qué más? ¿Apellido, amigo? Ah, Pablo Beltrán, de acuerdo. Apúntate el nombre por ahí, por las notas, compi. Escúchame, Pablito. Ahora vamos a ver unas personas muy importantes, ¿de acuerdo? Quiero que le respo... No, si te comportas bien a lo mejor no. Ahora lo verás. Pero quiero que te comportes bien y respondan a todo lo que te preguntan. Si tú lo haces, yo voy a luchar por tu vida, ¿de acuerdo? Entonces tú responde porque sabemos la respuesta. Si les mientes, soy yo el que te va a pegar una navajazo en el cuello, ¿de acuerdo? Antes de nada, quiero que saber qué te llevas con esos moteritos. Ah, pues mira, esa información, me quiero saber qué información era. Dime qué información estabas esperando. Ujú. Ok, ok. Vale, perfecto. O sea, que tienes otro amigo por la ciudad, ¿no? Ya, pero ahora mismo tienes algún amigo por aquí de estos que van de moradito como tú. Ninguno, ¿no? Seguro. Te puedes salvar la vida a ti y a ellos, ¿eh? Ok. Quiero los nombres de los que viven contigo en el barrio aquel, el de los que van de moradito. Nombres reales, ¿eh? Que lo voy a comprobar. ¿Entraste a qué? ¿Qué es exactamente eso? Dime. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué partida? ¿Está qué? ¿Qué es eso, amigo? Ah, vale. Tú tira para adelante. Para arriba, pues si no voy para arriba. Ah, pues a lo mejor se refieren al monte, coño. Pero sí que si están. Da igual, tira para arriba, ahora lo veremos. No nos hemos fijado. Están aquí delante, me marca. Atrás, atrás, están atrás, atrás, atrás. Sí, aquí arriba, ¿lo ves? Más despacito, que no me quiero ir para el fondo. Porque aquí a la derecha que está un poco más estable. Y esto es el freno de mano. Amigo, baja. Puma detrás, puma detrás, puma detrás, puma detrás. Se ha comido alguien. No me lo puedo creer. Cuidado, 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 se levanta. Cuidado que se levanta, cuidado que se levanta. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Al coche otra vez, amigo. Al coche otra vez. Venga, va, fuera, rápido. Joder, vaya cagada, coño. Alex, tu primo está su normal, también te digo. Rápido y nos vamos juntos. Te ha comido un puma. No me lo puedo creer. No, yo también estoy ganando yo también, estoy ganando yo también. Que te ha comido un puma. Muteate. Si estoy grabando yo también, callaros. Dime. Papaleto, vale, venga.
Imagino que vendrán los picolos, o sea, tener cuidado. Dime. ¿A dónde, perdón? Ah, vale, perfecto, venga. Pues os voy a dar... Motel abandonada de Sandy, voy pasándoles por el lado. Amigo, ¿sigues ahí? Ok. No, no, vamos al motel abandonado de Sandy. Esto tiene que encontrar ya. No está tan lejos, hermano, está aquí al lado. Porque me han dicho que más adelante. Y eso de que tira menos, que el cochecito que me llevan, ¿eh? Es un carretera tira más. ¿Qué es un Kuruma o no? Pues imagínate. Ha sido fácil en realidad, ¿eh? Hemos tardado en encontrarlo, pero ha sido fácil. Lo malo es que hemos pillado el más mongolo de todos, que ni siquiera es negro, payaso. ¿Tú, Pablito? Quiero todo lo que lleves encima. Ves dejándolo aquí encima en el salpicadero. Todo, ¿eh? Voy a reducir y no quiero que me la pasma. Bueno, el celular te lo ha quitado tú, mi compañero, ¿eh? ¿Qué haces, cerdo? Paleto de mierda. Pues vamos a acabar con este rápido y vamos por el hospital. También tu primo estaba un poco empanado, ¿eh? Que yo escucho el rugido antes de llegar. Si ellos son, que ellos son ellos los que han dicho que vengamos aquí. Son ellos. Yo vengo aquí porque lo han dicho ellos. Baja, majo. ¡Que bajes! Joder, este pavo está fumadísimo, ¿eh? Venga, al fondo de la piscinita. Ponte de rodillas. De rodillas te he dicho. Alexandru. A ver, que si queréis me lo llevo en un momento al hospital. Acércate un poquito al borde, que no me quiero mojar estos zapatos tan bonitos que llevo. Eso es. Venga, esto para mí, que me quiero hacer un colgante con toda la mierda que llevéis vosotros en la cabeza. Son normales. Come. Pero come, ninguna tontería que te rajo.
Suárez, responde al Lu. Ah, vale. No preguntamos. Ellos verán. Bueno, es todo vuestro. Ah, ¿no queréis hacerle preguntas? No, no, déjamela a mí. Venga, para el fondo de la piscina, majo. Mirando a la pared. Muchas de Marcos. Venga, abajo. ¿Qué? ¿Se te han refrescado un poco las ideas o qué? ¿Me escuchas? Pues entonces, ¿se te han refrescado las ideas con el chapuzón o no? Quiero los nombres de tus amigos, ya te lo he dicho antes. Eh, mucho trabajo. O sea, tú te metes en un problema de estos sin saber cómo se llaman. Quiero saber qué coches tienen, dónde viven ya lo sé, pero bueno. Quiero saber todo. ¿Algún nombre te han tenido que decir o apodo? Tú no le llamas a la gente tú. No, ese no es morado, creo. Yo quiero nombres de los taxistas, de los que van de morado. Venga. ¿Y de los moteros? ¿Sabes los nombres? Pues no me sirves de nada. Levántate. Venga, toma por culo. Su normal. Déjalo ahí. La verdad que ha cantado poquito, ¿eh? Donde antes, ¿no? Vamos. No, quítate la máscara. Déjame conducir a mí, que me has dicho que después conducía yo. Da igual, otra vez. ¿Hasta que me habéis obligado a dejar mi coche? Dime. Bueno, ahora me encargo yo de eso. Nos dicen camarero gay, que es distinto. Qué estrés, joder. Da igual, es mucho trabajo, tío. Lo dejamos navajeado y ya está, ya lo encontrará alguien. Joder, drogadicto. Mira, baja del coche. 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 Pues te jodes, haber tenido cuidado. Como me vuelvas a llamar Nicoleta, vamos a tener problemas, payaso? Sigo siendo tu jefe. Primero vamos al barrio, ¿no? ¿Tan grave estás, joder? Si te han puesto una venda ya no he dicho que nada grave. Bueno, venga, vamos al médico para que el niño descanse. Madre mía, yo pensaba que los romanos eran más fuertes, joder. Peores cosas me han pasado, majo. Y no estoy aquí llorando.
¿Qué modelo es? Demasiado. Pues al hospital, ¿no íbamos al hospital? ¿Qué coche es azul aquí atrás? He visto, creo que esta tarde he visto un mola viendo con ese coche, ¿eh? Bueno, ya hemos hecho nuestro trabajo, realmente no nos interesa meternos en más líos. A ver, yo voy a echarme un cigarro, que si no... ¿Estás bien, Alexandru? No necesitas que te acompañe, ¿no? Queda que fuera fumando, que estoy estresado. Pero sin vergüenza, es que esa camilla es para gente grave. Que la de gente normal está dentro. Que dentro sí que hay gente, ven. Sí que sois tontos. Sí, te lo ha dicho, claro. Oscar, esa camilla es para revivir, tío, que no se usa eso para curar. Las armas no las deberías tener. A donde hemos quedado antes con ellos, en su barrio. Pues si me dejas conducir, voy yo. Duras. No te metas personas raras, ¿eh? Sí, hostia, pues sí. Lo cogemos y vamos con los dos. No quiero hacer más cosas raras hoy. No sé, encima blanco. No sé, será el abogado de alguno de esos desgraciados. Ah, no, mira, se va, se va. Tira para el aeropuerto. Te digo, aquí hay muchos blancos que meten la mano y manejan, ¿eh? Porque le financian a esta gente. Es como en Croacia pasa eso mucho. Croacia, he dicho. Croacia. Un día quiero atentar contra la academia de policía que hay ahí atrás. Chaleco bomba y pa' casa todos. No, no tiene por qué ponérmelo yo. Se lo ponemos a un policía y lo mandamos para allá. Cuidado con la valla, por favor. Madre mía. Trae. Ah, que encima te pones tonto. Hostia. No, 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 no. Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío.
Eres mío, su normal. Su normal. Pero no lo pinches, que lo matas. Venga, fuera, ya está. Joder, estaban duros, madre mía. Oye, por cierto, dejar de llamar a Alex a esta gente, llamarle por sus nombres. Bueno, pues es lo que hay, toca aprendérselos. Vamos a llamar la cosa por su nombre, por favor. Venga, dejaros de su normalidad de niños, hostia. Parecéis tontos. Si con vuestro permiso me fumo un cigarrito. Ujú, ok, de lujo. Sí, 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 por mí, vamos. Parece perfecto. ¿Esa de qué modelo es? Sin coche, sin coche, sin coche, sin coche, sin coche, que no sepan que sea nuestro. Sin coche, por callejuelas, callejuelas, callejuelas. Joder, qué cagada. Sí, espérate que paro. Permiso para apuñalarle si tengo oportunidad. Aparta, 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 fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, que te dé a ti, fuera, que te dé a ti. ¿Dónde está el sapo? ¿Dónde está el sapo? Chavales. ¿Y el sapo? ¿Dónde están? ¿Se han pirado los sapos? ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen! ¡Fuera de aquí, cabrones! Buena, buena, bien visto, bien visto. ¡La pinza, la pinza, la pinza! ¡Por él, por él, por él! ¡Ostras, es verdad! Este le da igual. Este le da igual que le pinchen. Creo que tiene pistola, creo que tiene pistola. Va corriendo, va corriendo, va corriendo, rápido, rápido. Atajo, atajo, atajo. Avisar si gira o algo. No, no puedo pasar. Cuidado que tiene pipa, está disparando. No, no, creo que es él, creo que es él. Porque estaba respondiendo a los disparos. Hostia. Qué triste. Dime. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Nos están disparando, nos está disparando, nos está disparando. Por su ubicación. Que no podemos ir a por él. Van a venir ellos, van a venir ellos, van a venir ellos. Van a venir ellos, van a venir ellos, Sí, sí, van a venir. No, no, van a venir los de las pistolas. Vale, se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, rápido.
¡Hostia, a correr! Sí, 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 tirando, tirando. No, 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 no. ¡Hostias! ¡Hostias! Está cubierto, está cubierto, está cubierto. Arriba el tejado, arriba el tejado, arriba el tejado. Arriba el tejado, arriba el tejado, arriba el tejado. Se la he mandado, se la he mandado. Están ahí, son esos, son esos. Son esos, son esos. ¡Rápido, hombre! A por él, arriba, 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 está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba, cuidado, cuidado. Al camión, súbete al camión, súbete al camión. Subiros al camión, subiros al camión. Hostias. Joder, macho. No cae el tío, ¿eh? Sí, 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 este no ha visto la cara a todos. ¿Qué? Vale. Vale, vale. Oye, que ahora tendrás una de esas de sobra, ¿no? Nada, no te digo a ti. ¡Ostras! ¿Cómo quieres que esquive? Vale, se va. Para. Levanta la mano. No. No. No se puede. No, 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 no podemos, no podemos. No podemos, no podemos. Ya estamos, vámonos. Así da. No, porque no hay polis suficientes para robar. Así da gusto, tío, rodear con los polis, macho. Qué bien lo ha hecho. Nos vemos en el barrio. ¿Qué pasaste bien? Venga, pues nos vemos allí. Pero, ¿intentáis ir al hospital? Muy bien, lo hemos hecho muy bien, chavales, Lo hemos hecho muy bien. Yo pensaba que se nos escapaba, Ostras, vamos a por su coche, a ver si te viene algo en el maletero. Nada, lo habrá cerrado, lo habrá cerrado, lo habrá cerrado. Tira, 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 lo habrá cerrado. No se puede, estar cerrado. Hostia, se me ha escapado. Qué rabia es hacerse, te lo imagino. Oye, vete un momento por. Bueno, ve un momento por gasolina y quemamos el coche. ¿Dónde va? Abre el coche, corre, abre el coche, corre. Pero escucha, que tenemos gasolina, ¿dónde estáis y lo quemamos? Venga, aquí os esperamos, va. Ahora lo quemamos. Lo hemos hecho muy bien, chicos, muy bien. A mí no me van a dar ni un tiro, solo que me he caído 3 veces de un tejado. No creo, no creo. No creo, no creo. No, 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 ha sido una valla. Se me ha enganchado el zapato, tío. Es que no venimos con ropa preparada, tío. ¿Estás bien? ¿Me dejas echarle gasolina a mí, por favor? Vale, pues yo lo prendo. No hace falta que disparéis, yo lo prendo. Haz un charquito aquí para abajo, haz un buen charco. Ya está, ya está, ya está. Con eso vale, haz el charco. Te vas a quedar sin. Haz un buen charco ahí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Hala, sacarlo del círculo, anda. Sacarlo del círculo, anda. ¡Hostias!
Apartar. Me estoy echando heal para poder echarlo. Apartar. Vaya. Joder. Sí, esto no prende, tío. Vaya mierda, coño. Fotos, 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 vamos, fotos. Que no explota el coche gris, no llega, no llega. Que no, está prendido la parte de atrás. Si está prendida la parte de atrás es que explota. Sí, sí, foto guapa. Sí. ¿Qué fotacas que sacar, hermano? Bueno, que está guapo, ¿no? La persecución. Ok. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Me la quedo yo, Que yo conozco a estos pavos. Yo soy el que os ha dado el contacto. Yo también he hecho unos fotocos, tío. Madre mía. Shh, que sigo grabando, porfa. ¿Apagamos un poquito? Un momento, un momento. ¿En el tendero o en el motel? ¿En el tendero o en el motel? Sí, creo, vamos. Voy. Ahora vengo. No le diga gay. Pues pregúntaselo. Y si le llamas de otra forma, dile rumano, no le digas nada despectivo. Sí, son todos rumanos. Joder, por sus nombres. ¿Hola? A ver, contadme. Ok, ¿por cuánto? Vale, pues si me dais 2 minutos vengo con un maletín. ¿Os parece? Venga, pues esperadme aquí. Abre el coche rápido, vosotros quedaros aquí. Que abres el coche rápido, vosotros quedaros aquí. Métete tú y ahora me monto yo. Ábrelo otra vez. Venga, baja. Vosotros esperar aquí.
Voy. Tu puta madre. Ahora cuando me des esto voy a ponerlos un poco rectos. Ya, hombre, pero es una falta de respeto. Bueno, os dejo aquí el maletín si queréis lo contáis. Me gusta que la gente compruebe lo que le doy, la verdad. Esto que usa 9 milímetros. Perfecto. Bien, bien, me gusta. Pues muchas gracias, señor. Uy, ¿qué cojones? vámonos de aquí, vámonos de aquí, todo el mundo fuera. Fuera, 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 fuera. Vamos, fuera, fuera, fuera. Fuera todo el mundo, vamos. Vámonos, 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 vámonos. Va a venir la poli, vámonos. Muchas gracias, nos vemos. Tira, una pistola, 9 milímetros. Sí. ¿Vamos al hospital? Porque le han dado a tu hermano. O a tu primo, lo que sea. ¿No has dicho que te habían dado, que estabas no sé qué? Oye, por cierto, antes de venir os he dicho que lo tratara. Si el maletín venía con dinero, gilipollas. Ah, pues porque una sería para ellos. 23. Sí, ahora meteré yo mi parte. Es que no tengo más, tampoco puedo pagarlo yo solo, ¿sabes? Cabrón, ¿qué quieres? Los acabamos de conocer. Le hemos hecho. Escúchame, ¿tú sabes lo que se mueve eso, tío? Ha dicho. Pues, ¿qué quieres, tío? Es una pistola, hermano. Estando como está la cosa. Pero la dejamos mejor en un motel, ¿no? ¿O qué? ¿Ahora nos vamos? Ahora vendrá, ¿no? Digo yo. Que oye, que podríamos pasar por el motel a por mi coche, ¿eh? Yo no, es que son tontos. Los del otro mecánico. Tira para el motel, por favor. Por cierto, sigo grabando, ¿eh? Pero vamos a por mi coche, coño. Tú lo guardarías seguro en el tendero, es un negocio, tío. Te pueden hacer una redada en cualquier momento. Yo lo dejaría en una habitación de motel. Ahora vamos al gym, que me he visto flojo corriendo detrás de poli, ¿eh? Joder, pues nada. ¿Para? Déjalo negro.
No. A ver, a lo mejor la han pillado, pero dudo que se acuerden o que la hayan apuntado. De todas formas, no lo saques en un tiempo y ya está. Y no acabarán no acordándose. Hmm. Venga, pues la guardo en mi habitación, ¿vale? Eh, Llama a Ice y pregunta a Ice. Ah, vale, vale. Oh, shit. No se puede guardar en el motel, tú. Esperaos que sigo grabando. Vamos a acabar primero el rol. Vale, vamos a... Bueno, mira, espérate. Vamos a mi... Vamos al tendero. What? Estabais detrás mío y... O sea, estabais delante mío y habéis aparecido detrás, hermano. Qué guapo está ir los dos coches juntos, tío. Sí. Hay los talleres, vale. Sí, sí, sí. Bueno, voy a cortar de grabar y luego si grabamos algo más importante esto, porque si no lo para editarlo y todo.